Muy buenas tardes, tengan estimados participantes del curso Estudio Seminarial Electivo. En esta oportunidad les vengo a dar una breve explicación acerca de cómo se ejecuta en el programa computarizado de análisis de datos cuantitativos SPSS en su versión 25.0 las pruebas estadísticas TDStudent y ANOVA o análisis de varianza. Una vez que ya tenemos descargado el programa en nuestro computador, lo buscamos con este símbolo que ven acá, hacemos clic y él se nos abre y nos muestra algo similar a lo que están observando acá en este momento. Como lo pueden ver, ya las variables están cargadas. Voy a mostrarles de qué manera se crean las variables. Vamos con esta primera variable en el caso de calificaciones, que es el caso de prueba TDStudent. Le asignamos el nombre. Si queremos darle una mayor cantidad a ese nombre, le colocamos un piso y colocamos de estudiantes. De igual manera hacemos con el resto de las variables. En este caso, el enunciado me muestra que esta variable cuantitativa tiene un solo decimal, por tanto dejamos un solo decimal. En la etiqueta colocamos el nombre de la variable sin piso, sin ninguna otra particularidad. No lleva valores, las variables cuantitativas no llevan valores en el programa SPS y su medida siempre va a ser en escala. A diferencia de la variable grupos de estrategias, que es la variable independiente cualitativa, no va a llevar decimales. Esta sí nunca va a llevar decimales, su decimales por tanto va a ser 0. Eso lo colocan acá en esta pestañita. Si suben, aumenta decimales, y si baja, lo dejamos en 0, que es como debe estar la variable cualitativa. En la etiqueta colocamos el nombre de la etiqueta, y en valores sí le asignamos valores. El primer valor es el valor 1 y el nombre de la etiqueta es estrategia tradicional. Le daríamos añadir, luego aparece, le vamos a dar el valor 2 a la estrategia innovadora, le daríamos añadir, esto se va a colocar en negrita, le damos aceptar y nos quedan ya cargados los valores para nuestra variable cualitativa. La medida en el caso de esta variable grupos de estrategias, es ordinal o nominal. En este caso es nominal porque solamente me está nombrando los grupos y no hay una jerarquía entre el grupo tradicional o el innovador. Nos vamos a vista de datos y en la vista de datos vamos a introducir todos los datos que tenemos desde el número 1 hasta el número 20 de esas calificaciones de los estudiantes, mientras que en la columna de grupos de estrategia le vamos a asignar el número que corresponde a determinado grupo. El primer grupo correspondía al número 1, que era el grupo de la estrategia tradicional, mientras que los restantes 10 sujetos para completar los 20 de la muestra corresponden al grupo 2 o estrategia innovadora. Nos vamos luego arriba en analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. En este caso existen varios tipos. Prueba T para una muestra cuando solo tenemos un grupo que lo comparamos con un valor poblacional. Prueba T para muestras independientes cuando tenemos dos grupos que los comparamos entre sí, pero son grupos diferentes. Y prueba T para muestras relacionadas es cuando tenemos a un mismo grupo, pero que se le hacen dos mediciones de la variable en momentos diferentes. Es lo que llamamos un antes y un después. Por ejemplo, en este caso de este enunciado, si queríamos hacerlo de una muestra relacionada, le aplicaríamos una prueba al grupo de estudiantes antes de aplicar el tratamiento de la estrategia innovadora. Y luego de haber aplicado ese tratamiento de la estrategia innovadora, le repetimos la misma prueba y entonces se compararían los promedios de calificaciones obtenidos en ambos grupos en dos momentos diferentes. En este caso en particular se trata de prueba T para muestras independientes porque se le van a comparar los promedios obtenidos a dos grupos diferentes, un grupo de estudiantes que fue sometido a una estrategia tradicional y otro grupo de estudiantes que fue sometido a una estrategia innovadora.
Entonces, esa viene a ser entonces mi variable independiente. Y la variable dependiente, por supuesto, es las calificaciones. Hacemos clic allí y nos aparece este cuadro de diálogo. De este lado vamos a tener la vista de variables. Aquí tengo varias porque tengo varios casos en este archivo, pero busco la variable de interés. En este caso son las calificaciones y la paso, una vez que la selecciono, le doy en el botón que me aparece en el centro y automáticamente ella pasa para acá donde dice variables de prueba. Luego me falta mi variable de agrupación o variable independiente, que en este caso eran los grupos de estrategia. La selecciono y la paso con la flechita que tienen acá. Me pide, aún fíjense, no se ha puesto en oscuro el botón de aceptar porque necesita saber cuáles son esos grupos. Yo sé que el grupo 1 es la estrategia tradicional y que el grupo 2 corresponde a la estrategia innovadora, pero el programa no lo sabe, debo decírselo. Entonces me pregunta, ¿quién es el grupo 1? Yo le asigné el número 1. Pudimos haberle asignado otro número, pero en este caso fue el número 1. ¿Quién es el número 2? El grupo 2, el número 2. Le damos continuar y antes de darle a aceptar podemos revisar acá y vean que en opciones me dice el porcentaje del intervalo de confianza y es el 95%. Es importante que si en los enunciados no les aparece este 95%, se asume que es el 95% y por lo tanto lo dejamos así. El programa viene por defecto con un 95%. Le damos continuar y ahora sí le damos entonces aceptar. Una vez que le damos aceptar, nos aparece un siguiente cuadro con nuestros resultados para ese enunciado que aparece en los archivos que tienen en el aula. Los archivos en PDF aparecen los enunciados, el planteamiento de las hipótesis y todo lo relacionado con el tipo de contraste de cada una de las pruebas. Estos son los resultados. En este caso, el primer cuadro para el análisis de prueba T me arroja un cuadro de estadísticas de grupo. ¿Cuáles son estas estadísticas de grupo? No son más que las medidas de tendencia central y de dispersión. Una de las medidas de tendencia central que me da acá y que es de interés es la media o promedio. Y tenemos la desviación estándar, que es una medida de dispersión. ¿Qué observamos acá? Aquí se observan datos importantes y vemos que el promedio de la estrategia del grupo que fue sometido a la estrategia tradicional, el promedio de calificaciones fue de 12.11 puntos, mientras que el grupo que fue sometido a una estrategia innovadora, el promedio de calificaciones fue de 17.38 puntos. Eso pudiera darnos una idea de cómo se está comportando esa estrategia. Pero necesitamos corroborar esa información con el resultado obtenido de P para poder aplicar la regla de decisión, que es aquella que está apuntada, que ya lo habíamos visto antes, donde dice que P, si es mayor a alfa, no rechazamos la hipótesis nula, pero que si ese valor de P es menor a alfa, sí rechazamos la hipótesis nula. En este caso en particular vamos a tomar en consideración la primera fila donde dice que se asumen varianzas iguales y asumimos varianzas iguales debido a este valor que está acá, que es mayor a alfa, y me dice, eso me dice que el grupo es homogéneo, por eso se asumen varianzas iguales. Y entonces vemos el valor obtenido para P, que es S y G, ¿ok? En este caso siempre lo vamos a ver con esta denominación S y G, y me dio 0. Con este valor es que yo voy a tomar dos decisiones, si rechazo o no rechazo la hipótesis nula, y en el caso de decidir si la rechazo o no, entonces interpreto los resultados. Como este valor es menor a alfa, por supuesto, esto me indica que sí rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál sería entonces mi conclusión? Pues debo apoyarme en lo que dice la hipótesis alternativa. En este caso, que estamos hablando de las calificaciones obtenidas en un grupo de estudiantes, podría decir que existen suficientes evidencias como para concluir con un 95% de confianza, que es lo que me está arrojando este resultado, de que el promedio de calificaciones obtenidas en este grupo de estudiantes es mayor en la estrategia innovadora que en la estrategia tradicional.
porque las hipótesis planteadas para este caso en particular fueron unilaterales, con un contraste unilateral, porque en el enunciado me hablaba que la estrategia innovadora, el investigador asumió que esa estrategia podría darme un valor mayor que la estrategia tradicional. Si queremos obtener algún gráfico, podemos hacerlo por esta vía, un generador de gráficos que tiene el programa, pero los gráficos también los podemos hacer por Excel. ¿Qué hacemos acá? Primero seleccionamos entonces las calificaciones de los estudiantes y vamos a ver qué gráfico podemos ver. Tenemos un gráfico de barras, tenemos diferentes tipos de gráficos, pero para ver el promedio siempre es recomendable el gráfico de diagramas de caja. Lo seleccionamos y lo arrastramos acá a este cuadro que tenemos acá arriba. Él tarda un poquito, allí lo tenemos, entonces vamos seleccionando las calificaciones y el grupo de estrategias de este otro lado. Entonces le damos a aceptar. Los otros detalles podemos dejarlo así porque solo nos interesa es que se nos vea el gráfico. Los ajustes se los hacemos en Word de acuerdo a las normas del manual, dependiendo de lo que nos arroje, lo que nos diga acá vemos el gráfico. Entonces acá este gráfico en conjunto con el resultado que nos dice aquí el estadístico en la tabla y el valor de P obtenido me permite confirmar, reafirmar la decisión que he tomado de rechazar la hipótesis nula. Vean cómo la estrategia tradicional tiene un promedio menor a la estrategia innovadora que alcanzó esta calificación que se encuentra ubicada en aproximadamente lo que nos menciona acá la tabla de estadísticas de grupo de 17.30 puntos. Esto es más o menos de una manera resumida cómo se trabaja para el análisis de prueba de Student. En próximo video veremos entonces cómo es el análisis para el caso de ANOVA o análisis de varianza. Muchas gracias.